Bueno, vamos a seguir con este paseo que estamos haciendo por las diferentes estructuras de diferentes tipos de materiales. Como antes, nos vamos a fijar sobre todo en la parte o en la clasificación esta que estamos haciendo. Nos estamos quedando en esta que tenemos aquí y vamos a hablar de los polímeros. Las características básicas de los polímeros son su baja densidad, que tiene unas propiedades que se pueden variar cambiando el procesado y los aditivos. En general son aislantes, pero se pueden hacer conductores mediante diferentes técnicas de dopado. Sus propiedades mecánicas dependen muchísimo de su estructura y de su microestructura. Podemos ir desde materiales que tienen unas propiedades mecánicas penosas hasta materiales con muy buenas propiedades mecánicas. Se degradan con dificultad, ya lo sabemos que los plásticos se degradan con dificultad. Y de nuevo, sus propiedades van a venir determinadas, por supuesto, por el tipo de enlace, pero además, en el caso de estos materiales, vamos a tener que tener en cuenta la masa molar, luego veremos por qué, la estructura de las cadenas, que luego veremos lo que son, la estructura cristalina, si es que se puede hablar de estructura cristalina, lo que se conoce como tacticidad y el entrecruzamiento. Vamos a ver cada uno de estos factores, pero vamos a empezar por ver lo que es un polímero. Un polímero es una cadena molecular larga que resulta de la unión de unidades idénticas más pequeñas, que son los monómeros. Mayoritariamente son compuestos de carbono. Pueden ser naturales, como el ADN o la celulosa, o artificiales, como el nylon. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso, pues la unidad, el monómero, es este. Esta es la unidad que se repite. En este caso, el monómero, la unidad que se repite, es esta. En este caso, la unidad que se repite es esta. Este es el monómero, este es el monómero, este es el monómero. Bueno, he elegido uno más simple para representar. Se puede representar de esta manera, se pueden representar de esta manera por bolitas o se puede representar de esta manera. Son las formas en las que os vais a encontrar representadas las cadenas poliméricas. Esto sería la cadena polimérica completa y esto sería solamente pues, uno de los monómeros. Básicamente hay tres tipos de polímeros. Los termoplásticos, que se pueden fundir y reconstruir un número muy elevado de veces. Son materiales en los que las cadenas de moléculas no están muy interconectadas. El ejemplo característico es el polietileno. Tenemos termoestables. Los materiales termoestables no se pueden fundir y volver a formar de nuevo. Si lo fundimos los hemos perdido. Y suelen ser duros, por ejemplo las resinas. En este caso las cadenas moleculares están fuertemente interconectadas. Por ejemplo son los poliuretanos. Seguro que habéis oído hablar de la resina de poliuretano. Y luego tenemos los elastómeros. Los elastómeros son materiales que tienen una gran capacidad de deformación y recuperan su tamaño y su forma iniciales una vez que cesa la forma que los está deformando. La fuerza que los está deformando. Pueden ser termoplásticos o termoestables y tienen un grado de interconexión normalmente no es muy alto, pero admiten deformaciones por encima del 200%. ¿Vale? El ejemplo típico, caucho. Entre las propiedades que mencionábamos antes, pues hablábamos del peso molecular. Claro, si yo estoy hablando de que una cadena la puedo formar por unión de varios monómeros, pero no especifico cuántos, quiere decir que yo no voy a poder decir cuánto es, no voy a poder especificar cuál es el peso molecular de una molécula, porque voy a tener una variabilidad dependiendo de cuántos monómeros se junten. El mismo material polimérico va a poder tener distintas propiedades que se fabrica con distinto peso molecular. Propiedades como el módulo elástico, la resistencia a la tracción o las temperaturas de ablandamiento y de fusión van a depender mucho precisamente del peso molecular. Por ejemplo, la temperatura de fusión y la de ablandamiento normalmente aumentan con el peso molecular, de tal manera que si estamos en pesos moleculares menores de 100 gramos por mol, solemos tener materiales que son líquidos a temperatura ambiente. En torno a los 1000 gramos por mol ya nos vamos a las parafinas, resinas que son blandas. Y en torno a los 10 a la 4 gramos por mol nos vamos a los materiales sólidos. Entonces, ¿cómo definimos el peso molecular? Pues habrá que recurrir a una distribución estadística, que es lo que hacemos cuando no sabemos hacerlo de otra manera. Aquí tenemos la distribución estadística. Este sería el número de moléculas. Aquí representamos la masa molar. Y definimos tres formas diferentes de la masa molar. Por una parte tenemos esta de aquí, M sub n, es la masa molecular, fracción molar de cada tipo de... O sea, N sub i, X sub i es el número y fracción de moléculas que tienen una masa M grande sub i, que obviamente se define como N sub i dividido por el total, la fracción molar. También podemos hablar del peso molecular. El peso molecular
está aquí, siempre está desplazado un poquito a la derecha. El peso molecular se define de manera análoga, pero en lugar de meter fracciones molares, lo que metemos es, o fracciones de molécula, lo que metemos es fracciones en peso. Vale, y tenemos N sub I, omega sub I, o W sub I. Y hay otras veces que lo que se hace es definir una masa a partir del grado de viscosidad de un polímero. Yo disuelvo un polímero en una solución, veo cómo es de viscoso y a partir de ahí defino esa masa. Defino la masa sub V. Dependiendo de la que utilice, yo hablaré de un grado de polimerización que tenemos aquí, que será grado de polimerización M sub N, M grande, dividido por M pequeña, o M sub V grande dividido por M pequeña, o M sub V grande dividido por M pequeña. M siempre es la masa del monómero. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos una distribución como esta así tan buena, sino que normalmente suelen aparecer distribuciones con varios picos, con varias longitudes de cadena o varios pesos de cadena que se repiten un poco más. ¿Por qué este siempre es más grande? Pues porque la mayor parte de la masa de la muestra se va a deber a moléculas grandes. Por lo tanto, si yo estimo la masa a través de este factor, tenderá a irse hacia la zona de masas altas. El otro término que hablábamos es la estructura de las cadenas y el entrecruzamiento. Esto es una estructura lineal, tenemos una sola cadena. Aquí tenemos una estructura en estrella, donde solo tenemos un punto de entrecruzamiento. Una estructura ramificada, tenemos una cadena principal y de ella salen estructuras secundarias. De la estructura en estrella también pueden aparecer estructuras secundarias, entonces nos generan estructuras dendríticas, y podemos hablar de estructuras interconectadas, donde tenemos una estructura lineal o varias cadenas lineales que se unen a través de cadenas secundarias. Este grado de interconexión es el que va a determinar muchas de las propiedades del número. Las cadenas pueden girar, pueden doblarse, las cadenas vecinas se pueden entremezclar, aquí tenemos todo esto, y cuanto más se entremezclen el grado de entrecruzamiento, más complicada va a ser la estructura y más van a cambiar. Las cadenas enrolladas, estas cadenas que se enrollan tanto, estos son los puntos de entrecruzamiento, las cadenas enrolladas explican por qué, por ejemplo, hay algunos polímeros que pueden estirarse mucho. Si yo aplico una tensión aquí y aquí a este material, ¿qué es lo que va a pasar? Que dejando anclados estos puntos de entrecruzamiento, la cadena se va a poder estirar. Cuando yo suelte, cuando relaje esta tensión, los puntos de entrecruzamiento son fijos y por lo tanto la cadena volverá otra vez, como si fueran muchos muelles, volverá a su vez. Por ejemplo, ¿qué tipo de polímero utilizarías para un guante de cirujano? Para un guante de cirujano yo lo que quiero es que sea elástico para que pueda adaptarse a la mano del cirujano. Por lo tanto quiero un elastómero. Por ejemplo, la silicona. Si quiero una botella de refresco, me interesa que sea fácil de moldear. Por lo tanto quiero un termoplástico. Por ejemplo, el polietileno de tereftalato. Si quiero una polea quiero que sea resistente. También quiero que sea resistente al rozamiento. Por lo tanto necesito un material que sea rígido, un termoestable, una resina fenólica. Una cadena polimérica se puede doblar sobre sí misma en intervalos más o menos regulares. Por ejemplo, aquí hemos puesto 10 nanómetros. Y las cadenas dobladas se pueden agrupar formando lamelas, que pueden ser de un solo tipo o pueden ser de varios tipos. O pueden formar lamelas que se enganchan de esta manera y pueden formar incluso zonas con un orden bastante alto. Por eso se habla de zonas cristalinas. Hablamos aquí en este tipo de estructuras, hablamos de celulitas. Y hablamos aquí en este tipo de estructuras lamelares. Otra propiedad de la que mencionábamos antes era la tacticidad. La tacticidad se refiere a la posición relativa de los diferentes radicales a lo largo de la cadena. Por ejemplo, aquí tenemos un polímero que se conoce como isotáctico. En este polímero isotáctico todos los radicales están al mismo lado de la cadena, están ordenados. Podemos tener un material que es sindiotáctico. En un material sindiotáctico los radicales se colocan ordenados, pero están a ambos lados de la cadena. Y en un polímero que es atáctico, los radicales se colocan a ambos lados de la cadena, pero además están desordenados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos ejemplos de compuestos de polímeros naturales, como son la celulosa y la lignina, que vemos que tienen estructuras bastante complicadas. Los procesos de polimerización
Bueno, pues pueden ser por adición o por condensación. En el caso de adición, la cadena polimérica se construye por adición de monómeros, no hay ningún tipo de subproducto. Y hablamos de funcionalidad, que es el número de posiciones en un monómero en las cuales se puede producir la polimerización. Y la condensación es una molécula pequeña que se segrega como un subproducto partiendo de una disolución. Y entonces, bueno, pues hablamos también del grado de polimerización como el cociente entre el peso molecular medio y el peso monómero. Aquí tenemos un monómero como el etileno, el doble enlace se rompe y genera dos puntos funcionales, estas dos unidades monoméricas se atraen y se forma el polímero, que es el polietileno. En este caso, pues aquí se produciría la rotura del enlace, se rompe el enlace por aquí y se va adicionando un etileno, otro etileno y se propaga la cadena hasta que se forma un polímero en el que siempre vamos a tener aquí un radical libre que podrá seguir polimerizando o se tendrá que funcionalizar de alguna manera. Bueno, aquí tenemos un caso de combinación y aquí tenemos lo que se conoce como desproporción, que son diferentes formas en las que se produce esta rotura del enlace para que se produzca la polimerización. Algunos otros ejemplos como de metiltereftalato y etilenglicol, o por ejemplo el polietilentereftalato con alcohol metílico, que es el subproducto. Y vamos a ver un ejemplo. El nylon fue reportado por primera vez por Wallace y Carothers de DuPont en el 34, y en el 39 Charles Steen, también de DuPont, informó del descubrimiento de la fibra sintética a un grupo de mujeres reunidas para la Feria Mundial de Nueva York. La primera aplicación fue las medias de nylon, que eran muy fuertes. Hoy se utilizan montones de cosas. Y bueno, antes se había descubierto también el neopreno, que es un elastómero. Vale, entonces vamos a calcular cuántos gramos de ácido adípico se necesitan y cuánto nylon se produce, suponiendo una eficiencia del 100%. Bueno, estas son las estructuras moleculares de los monómeros. Este es el peso molecular de una de las estructuras, este es el peso molecular del ácido adípico. La cadena de nylon se va a producir cuando un átomo de hidrógeno de la hexametilendiamina se combine con el grupo H del ácido adípico y se forma una molécula de agua. Tenemos aquí el agua, ¿vale? Por lo tanto, es muy fácil hacer la cuenta. 100 gramos partido por los 116 gramos mol que pesa la hexametilendiamina nos da 8,62 moles. Y eso tiene que ser igual, porque estamos suponiendo una eficiencia del 100%, pierden el mismo número de moles de agua y por lo tanto el número de gramos que conseguimos o que necesitamos de ácido adípico tiene que ser este X, y resulta que son 1259 gramos de ácido adípico. También podemos calcular el grado de polimerización del nylon 6,6 con un peso molecular de 120 gramos mol. Hacemos las cuentas, estas son las dos moléculas de agua que se generan, tenemos en cuenta el peso molecular de la unidad de repetición, quitamos las moléculas de agua que se generan, las dos unidades de repetición, las dos moléculas de agua que se generan, nos da este valor, 226, y ahora hacemos 120.000 partido por 226, 531. Otro ejemplo, tenemos una muestra de polietileno, contiene 4.000 cadenas con pesos moleculares comprendidos entre estos valores, 8.000 cadenas con pesos moleculares entre estos valores y 7.000 cadenas. Aquí tenemos la distribución y lo que vamos a calcular es el valor m sub n y el valor m sub w, con las fórmulas que teníamos antes.